Bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria la nación independiente. Firme es ya. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Entre todas las gemelas que el infierno nos ha entregado, Ivonne y Beth, las gemelas Olsen. Lindsay Lohan y Lindsay Lohan. Lindsay Lohan y Lindsay Lohan. Ajá, juego de gemelas. Ah, ¿ya? No sé si las gemelas Claudia y Xochitl entran en dinámica Gemelas Infernales. Pues para Eduardo Verástegui son lo mismo. Ahí está. Que el día de ayer renunció a algo. Algo. Que en realidad aparentemente hace años renunció a algo, ¿no? Ajá. Que yo asumo que renunció al pecado, ¿no? Ajá. A la vida mundana. A Satanás, yo creo. A Satanás. A Cairo. Él era el de Cairo, Le avisó ¿no? por Twitter. ¿Te imaginas las notificaciones de Satán? Así como ¡ting! No mames. Eduardo Verástegui me dio un follow. Un follow. Güey. ¿Qué pedo? Oye, Edu, ¿por qué me diste un follow? Soy Oye, Satán. Lalo. También que ¿No te acuerdas lo bien que nos llevábamos en Cairo? ¿Qué pasó, Lalo? Sodomitas. Era Todo divertidísimo. bien. Bueno, pues está bien, la gente crece. Está bien. Ve, porque como dijo Cerati, que lo tengo aquí a mi izquierda. Cerati, salud. Sí. Amar es dejar ir, ¿no? Dejar ir es crecer o como sea eso. No te preocupes, Satán. No te preocupes, Satán. Regresará Eduardo. En fin, señoras y señores, amigos, amigas, muchísimas gracias por conectarse con los honores a la bandera. Los abrazamos, los celebramos. Muchísimas gracias a nuestros Patreons. Patreon.com/todo menos miedo. Recuerden que transmitimos en vivo martes y viernes a partir de las 11 de la mañana. Martes y viernes a partir de las 11 de la mañana en patreon.com/todo menos miedo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Son el motor que mantiene encendida esta máquina, y les recordamos que nos pueden consultar en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y diferentes plataformas, y también los convocamos a seguirnos en YouTube. Si nos ven en YouTube, este es el momento perfecto para suscribirse, para activar las notificaciones. Nos ayuda muchísimo, y también nos ayudan muchísimo sus estrellitas, sus comentarios, su hate, su love, sus recomendaciones, sus glosas, sus aclaraciones, sus intentos de insulto y sus verdaderos insultos. ¿No? Porque hay cosas que sí nos lastiman. Quiero ser claro con ustedes. Ya hablaremos de eso, ¿eh? Sí. Sí hay momentos en donde uno dice, Wow. no mames, güey. De plano. Me dijo que no se ve progresivo. Pero ya tendremos un episodio dedicado a los mejores comentarios que hemos recibido. Por otro lado, en este instante tendríamos todos que decir hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Sí? Hola, ¿Todo hola. bien? ¿Cómo están? Y también tendríamos que decir, abramos el apetito con una serie de videos, pero no lo haremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo de qué hablar. Asuntos urgentes e importantísimos, sobre todo ¿para quién? Para el mundo ñoño. Sí. El día de hoy hablaremos de historia de México y, más importante aún, historia de la humanidad, que es decir, historia de Roma. Historia de Roma. Me ¿Por puse qué? a releer semiótica, ¿Sí? la verdad. Pues ahí está, listo. Prepárense, porque les tenemos un programa aparentemente en 2 partes, ya muy diseccionado en 2 partes, porque hace justamente unas semanas se publicó una fotografía que movió el Almas. piso y el estómago de este país. Estaremos hablando al respecto, y esta es una nueva entrega de Todos los caminos llevan a Roma. No. Así como todos los caminos llevan a AMLO. Sí. Así es, queridos amigos, el día de hoy, más que nunca, todos los caminos llevan a AMLO y a Roma. Nunca había tenido tanto sentido esa frase, la ¿Sí? de Roma. Van a ver, tiene sentido, tiene muchísimo sentido, estamos emocionados. Y en esta serie de Todos los caminos llevan a AMLO, es momento de hacer la historia de una foto. Entonces, también es momento de decir, ¡México! 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 ¡Qué grande eres! Así es, México
estás cubierto de gloria, estás cubierto de historia. Arrastras mucho, mucho, mucho legado y también muchas, muchas discusiones y por lo mismo necesitamos hablar de humanismo mexicano, del ejército, del pueblo uniformado, del pueblo bueno, del pueblo malo, de Andrés Manuel, de Cienfuegos, del mito fáustico López Obradoriano. Necesitamos hablar de esta foto y mi querido Hermoso, mi querido Fer, mi querida K, mi querido Vikingo, mi querida Andy, muchísimas gracias a toda la producción por hacer posible este espacio y otra vez muchísimas gracias a nuestro Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Recuerden que si nos quieren comentar cosas, si nos quieren avisar de asuntos, si nos quieren cotorrear, etcétera, los estamos leyendo en vivo y en directo en estos instantes y si no, pues les mandamos saludos en el futuro, allá en Spotify, Google Podcast, Amazon Music y iHeartRadio, también en YouTube. Y comencemos, mi querido Hermoso. Todos los caminos llevan a AMLO. Presenta Historia de una foto. Historia de una foto como no hay No otra sé, igual. acabo de inventar la canción. Bueno, Sí. Compositor. de acuerdo. Ajá. ¿Qué es esta foto, mi querida Gabriela? Es una foto que se difundió la semana pasada, es una foto tomada el día 7 de octubre por uno y varios fotógrafos que capturaron el momento en que el señor Andrés Manuel López Obrador le entrega una condecoración a el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, y pues despertó un escándalo. La publicación de esta foto despertó interpretaciones, la más delicada y sutil de qué onda AMLO, y la más descabellada fue el último clavo al ataúd de el poder civil en México. De la República De la Mexicana. República, ¿no? O sea, a partir de este momento mandan ellos, mandan las botas y los dedos en la frente. Pues es que Que es una oye, bonita manera Estamos de decirlo, secuestrados, ¿eh? ¿Mandan las botas y Los qué? Los dedos en la frente. Es bonita forma de Es describirlo. bonita ¿eh? manera, ¿eh? También es así como de... por Dios. también puede ser. Pero vamos a irnos por la parte poética. Entonces fue un gran escándalo esta fotografía en específico, aunque repetimos, hay varias del acto público, y sobre todo porque es un acto público que tendría que haber pasado sin pena ni gloria. Sí. Y se convirtió Ok. en un escándalo nacional, y además se está hablando de esta foto como la foto del sexenio. O sea, le están dando el mismo peso a esta fotografía, a la de Andrés Manuel en el Zócalo parado así con el pecho a las nubes, que es muy maravillosa. que es muy, muy maravillosa. Más o menos le están dando ese peso. Entonces, esa es esa fotografía. Ahí está. La tenemos completa, ¿no, mi querido Hermoso? Y quizá tenemos que hablar, o sea, ¿por qué tenemos que hablar de esta foto? Porque sí hay elementos muy importantes que nos dicen cosas del sexenio, que nos dicen cosas de la historia de México y que nos dicen, ay, güey, aguas, aguas hay, ¿no? Con esto que sí representa esta foto o que pudiera llegar a representar, ¿no? Entonces hay no solamente las personas, sino contextos que se engloban, que podrían darnos pistas de hacia dónde estamos caminando o qué pasos ya dimos de plano y no nos hemos dado cuenta o no hemos dimensionado la cantidad de pasos que hemos dado hacia un lado o hacia otro. O sea, hablar de militarismo, hablar de militarización, de pronto pareciera ser algo muy, muy, muy revolucionado. Ajá. Pero ya pensando las terminologías sin esta carga melodramática y quizá un poquito más técnicas y académicas, puede resultar más escalofriante aún de lo que pensamos. Así es, sí. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es recorrer los elementos, seguir las miradas y los ángulos, darle una espolvoreada de semiótica, de historia. Vamos a tratar de entender por qué puede ser indignante o no, a quién le sirve o no. ¿Qué nos dice realmente esta fotografía? Porque, para quien no lo sepa, de ese evento hay 300,000 fotos. Sí. 300,000 fotos. Y esta es la que pasa. Y este es un instante, un clic lleno de suerte, pero también lleno de poesía, ¿no? Que es exactamente eso que hace a una imagen trascender, ¿no? Ahora, las imágenes empiezan en un lugar. Así es. Y es un simple rectángulo blanco.
sí que podemos pensarlo en términos técnicos que es un puro encuadre, ¿no? Ujú. O sea, Ya. no estás, sí estás pensando en lo que va a quedar dentro del recuadro, Ujú. pero también en lo que vas a incluir, lo que vas a dejar fuera, ¿no? Ajá. ¿A ¿Qué se te quiénes? cuela? ¿Qué es involuntario y qué Ujú. no? O sea, ahí podemos hablar como desde la composición de Ujú. la fotografía, pero también, como bien dijiste, del clic suertudo, El ¿no? clic suertudo, Sobre todo de ¿no? los fotoreporteros, Ajá, claro. ¿no? Que esos son de los, Claro. de los reporteros gráficos. Ajá. Entonces tipo de tendremos que decir, fotografía. ¿quién decidió cuál iba a ser ese cuadro blanco que se iba a llenar? Ujú. Esta fotografía que fue la que despertó tantas alaracas, la tomó el fotoreportero Galo Cañas Rodríguez Ahí está. de la agencia Cuarto Oscuro. Ujú. Cuarto Oscuro, como es una agencia de fotos y Ujú. de material gráfico, ahí pone a disposición el material a la venta o renta o lo que fuera, Ujú. los materiales que saca, y de ahí lo recuperaron muchos medios de comunicación, ¿no? Ujú. Sí, Esta muchísimos. es la foto elegida, por ejemplo, por el portal Aristegui Noticias, por Animal Político, por periódicos nacionales como El Financiero y otras variedades, digamos, un clic antes o un clic después, también fueron las más socorridas, digamos, ¿no? Ujú. Que no incluyan a tantas personas, ¿no? Exacto. Digamos, de este momento, ¿no? De este acto público, el fotógrafo Galo Cañas hace una selección para la agencia Cuarto Oscuro de 11 fotos. Ujú. O sea, hubo muchas más. Él hace una selección de 11 fotos. Y yo creo que si vemos las 11 fotos y revisamos los medios de comunicación más importantes, retoman 3 o 4 y todas son alrededor de ese momento de esta fotografía. Sí. Ah, igual, pequeño paréntesis para nuestros amigos de Spotify, de Google Podcast, de Amazon Music, iHeartRadio, de 9FM Radio. Estamos hablando de la fotografía de Andrés Manuel entregándole la medalla a Cienfuegos en Veracruz en el aniversario número 200 del Colegio Militar. Colegio Militar. Ujú. Ustedes la han visto, si tienen redes, si no viven en una cueva, la han visto, fue mega esgrimidísima. Este es un espacio, este va a ser un programa que va a depender mucho de los soportes visuales, entonces también los invitamos a que nos sigan en YouTube. Honores a la Bandera Podcast, suscríbanse, activen las notificaciones porque sí vamos a estar hablando muchísimo de la imagen, ¿no? Ujú. Y ya. Galo Cañas es un fotoreportaje que no cubre la fuente de presidencia, Ujú. pero sí suele cubrir asuntos de seguridad, de política, o sea, Ok. no es de los fotoreporteros que van siguiendo a Andrés Manuel López Obrador, Ujú. sino también nos habla de que es un fotoreportero que iba cazando algo. Ujú. Un No, gran nos- tiro de nos puede suerte decir. entonces, porque no tenía medido al presidente como otros igual y ya lo tienen mucho más. Sí, o sea, él sí ha fotografiado al presidente, pero Ujú. digamos no es del roster Ujú. de presidencia. Ya. A los que saluda siempre por las mañanas. Muchachos, Así ¿cómo de, están? Bueno, Hola. que diga, Sí. buenos días, ánimo, ánimo. Sí. Así, Cortaste el así pelo. empiezan las Ya, mañaneras. Que ya les pone apodos y todo. Sí. ¿Cómo está mi tuerca? Toñito, Oye. ¿cómo está tu mamá? Etcétera. Hoy no vino el del pelo largo. Ajá. Exacto. Sí. ¿Por qué esta fotografía en particular? Si les decía yo que también se han retomado 1 o 2 clics, también se ha recortado la fotografía como Ujú. para centrarse en las dos figuras de Andrés Manuel Ujú. López Obrador y Salvador Cienfuegos. Sí. Pero justo creo yo que esta toma es la que trasciende por las personas que entran en el rectángulo en blanco, Ujú. ¿no? O sea, hay un presidio muy grande, Ujú. había varios otros miembros del gabinete, pero es las personas que quedan en el cuadro, Ujú. sí es como de, y los gestos, sí es como de, wow, ok, sí Sí. es importante que los veamos. Sí. Sí, es un suspiro muy adecuado y como cualquier composición, no forzosamente describe lo que está pasando en el momento, pero sí describe una sensación, ¿no? Mm. Que además es Y una curioso esta época. toma porque otros periódicos retomaron otra toma, porque si ustedes ven la imagen completa, en la parte de abajo se cuela un hombre con una gorra, que era Ujú. como que iba pasando, Ujú. y en la otra toma no sale ese hombre, Sí. pero en la otra toma se corta parte del presidium, Ujú. y que ahí ya es como de, no, pero es que también estaba tal, ¿no? Ujú. No Que es viste que importante que, estaba. que se sepa. Ujú. Claro. Entonces, Cuarto Oscuro, Galo Galo Cañas Galo Rodríguez. Cañas Rodríguez, y pues es un evento justamente de la semana pasada. Eso es lo que empieza a rellenar este rectángulo blanco. Ahora,
para irle dando forma y para ir llenando este cuadro blanco de sentido, pues vamos de atrás para adelante. Es Así decir, es. necesitamos Está ver hasta atrás. un muro. Así es, mi querido hermoso, necesitamos ver ese muro. ¿Por qué necesitamos ver ese muro, mi querida Gaby? Porque el muro nos dice dónde están. Ujú. Ya dijimos que es un evento, no fue un evento abierto al público, fue un evento cerrado, Ujú. un evento de las Fuerzas Armadas. Están en la fortaleza o fuerte San Carlos, Ujú. que es nada más y nada menos que la primera sede del Colegio Militar. Ok. O sea, la fundación del del heroico Colegio Militar sucede en el año 1923 y la primera sede es la fortaleza San 1823 Carlos. o 1900. 1900. No, 800. 1800, Sí, ¿no? 200 Sí, 800. bicentenario, años. sí. Sí, sí. 1823 Ujú. es la primera sede del heroico Colegio Militar. Ujú. Regresan al origen. Los Buscando las militares. semillitas. Esa fue la sede que Ah. cumplió 200 años, entonces. No, No, el la colegio, tal cual. institución, la institución. Pero ese fue el primer construido, por ejemplo. La fortaleza ya existía. O sea, la fortaleza es, de hecho, la construyen los españoles como ahí llegamos, es un fuerte, Ujú. tal cual. Fue utilizada para otras cosas y en 1823 se asume que ahí va a vivir, digamos, el heroico colegio militar, Ok. que tuvo otras sedes hasta terminar la de aquí, de la salida a Cuernavaca, Ujú. en la delegación, en la alcaldía Tlalpan, ¿no? Engalanada por Luis Miguel en algún momento. Así es. Retratada de manera épica y top gonera. Que hubo hoy Vía un Luis Miguel. escándalo entre las Fuerzas Armadas. Cuando Luis Porque Miguel se sale paseó por con ahí, el uniforme de cadete del colegio militar, que es el negro, se le ve increíble, ¿no? pero él se Se ve supone muy que es de bien. la Fuerza Aérea porque es piloto. Es Y- que se le veía mejor el negro. Perdonen, el colegio del aire y el colegio militar no se llevan bien. Ah, ¿no? Ah. Y entonces así, ninguna de las ramas, ni el colegio de naval, ni... O sea, ¿en el colegio militar no estudian los pilotos? No. No, este es el colegio del aire. ¿Dónde está el colegio del aire? En Zapopan. En el aire. En Zapopan, Pues en Jalisco. el aire. Pues en el aire. En el aire de Zapopan, Jalisco. Ah, en Zapopan. Ajá. Ah, mira, yo pensé que toda la gente que se interesaba por la carrera... Ay, sí, pues se me olvida esta palabra. Militar, le vamos a decir. Empezaba en colegio militar y de ahí se iban distribuyendo al mundo militar. Como que eran especialidades. Si Ajá. empiezan, todos los que se integran a Fuerzas Armadas tienen que hacer un curso Ajá. que en esta sede, en el colegio militar, Ajá. El de Luismi. de apenas algunos meses, y después de que acaban ese curso, que es como su curso de, Propedéutico. vamos a decir, adiestramiento, Tronco común. el tronco común, El tronco común. ya de ahí se van cada quien El trancazo común. El trancazo común. a su escuela. Guaca, guaca. La Marina, bueno, no está tan lejos, ¿no? El colegio naval. El colegio naval Ajá. en Veracruz. Ah, sí. ¿No ¿Es este? ¿No es el que está en Cuapa? Ajá, yo toda la vida pensé que era ese. Tendría Según sentido yo, que no. esté en La Veracruz, escuela la naval verdad. militar. Tendría Ajá. mucho más sentido que estuviera en Veracruz porque La hay verdad, un mar. Porque hay mar, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí nos estamos estamos- en el heroico Lo importante colegio era militar. entender por qué hubo un problema con Luis Miguel. Es decir, Ajá, exacto. Y su el traje negro. Traje negro, traje azul. O sea, está vestido de Negro. negro como si estuviera en el colegio militar, pero en realidad es piloto. Ajá. Ajá, o sea, en el video vuela un avión, Como Top Gun. Como como Top Gun, como claro, Tom la Cruise. chamarrita y todo, y es Ujú. una chamarra del colegio del aire, Ujú, pero al momento del uniforme de gala, ujú. utiliza el de gala del colegio militar. Porque se le veía mejor. Ok. Va. Entonces, hubo ahí una trifulca, pero lo En fin. importante aquí es que el heroico colegio militar cumple 200 años. Lo festejaron o lo conmemoraron con un acto privado en la fortaleza San Carlos, Ujú. en Perote, Veracruz. Hacía mucho frío, Sí. Me imagino. una ventisca tremenda. Ujú. Las pobres águilas están ahí como... Sí, "Ey". pobrecitas. ¿Les dará frío a las águilas? Como que esta Seguro. corriente la tendría yo que estar aprovechando para otra cosa, pero Sí. ¿Y bueno. si agarro el vuelo? Sí, quien pueda echar unas 3 horas de ceremonias ultra mega decimonónicas, ultra mega sacrosantas, échense el video porque hay momentos muy chuscos en donde el viento parece que les va a destruir el espíritu tricolor. Y hay águilas. Y hay águilas. El momento que captura la foto es el momento en que es el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pasa al presidium y está llegando al centro para recibir una medalla
conmemorativa por los 200 años del Heroico Colegio Militar. Ok. Supuestamente pues lo recibe porque él fue director del Heroico Colegio Militar. Entonces, la foto captura el momento en que Andrés Manuel López Obrador le está entregando la medalla. Por haber sido director. O sea, esa es la razón. Sí, públicamente esa es la razón. Ok. Ahora, no es el único que recibe medallas. No, lo recibieron otros 2 generales, Ok. que es el exsecretario de la Defensa Nacional en la época de Cedillo Ujú. y el que también fue Director director del del Colegio colegio. El actual director del Colegio Militar también Ujú. recibió una medalla. Recibieron el reconocimiento y una moneda, la moneda conmemorativa que sacó el Banco de México Ujú. por la moneda de 20 pesos Ujú. conmemorativa del 200 aniversario del colegio. Entonces, es un evento en Perote, Veracruz, para celebrar 200 años del Colegio Militar. Se lleva a cabo en la primera sede del Colegio Militar y es un evento en el que se entregan 3 monedas, vamos a decirles, 3 reconocimientos. 60 pesos. Sí. Se entregan 60 pesitos entre gente, Todo por 60 pesos, oiga. Güey. Todo por 60 pesos, Andrés Manuel, no mames, güey. Maldita sea. No mames, güey, nos hiciste sentir Vulnerables. como huérfanos, vulnerables, solo por 60 pesos, no mames, güey. Pero pues sí, se le entregaron 20 pesos a los sobrevivientes directores del Colegio Militar. Así 20 es. pesitos, 20 pesitos, 20 pesitos. Y Perfecto. todos ustedes haciendo una laraca ridícula. ¿Por 20 pesos? Francamente, elijan sus batallas. Elijan sus batallas. Y en este evento hubo muchos invitados, estaremos hablando al respecto. Pero para entender ese muro necesitamos entender justamente esos 3 elementos, ¿no? Es decir, Perote, Colegio Militar, 200 años, 3 reconocimientos. Sí. ¿No? Aparte de una ceremonia inmensa, poesía, música, despliegues, escenografías y Sí, demás. Águilas. echaron la casa por la ventana. Hace rato lo mencionaste. En YouTube está la ceremonia completa. Dura 2 horas, si les da curiosidad. Ahí Ujú. pueden verlo. Ahí está. Ahora, es momento de Pues abrir ponerle un poco gente. ese... ¿Cómo le llaman a esa parte de la cámara? Encuadra. No, el... Lente, el chiquito obturador. Que, Obturador. que hace así. No, bueno. Obturador. Sí, ya sabes. ¿Cómo le No hacen? mames. No lo hagan. No editen este video. ¿Cómo le hacen? Quien sea que vaya a ver ver. esto, no lo haga. Tengo el ego grande, pero sensible. Me expuse de una manera brutal. El diafragma iba a decir. Hay que ir abriendo el diafragma. Es una parte también de la cámara. sí, o sea, claro que sí, del cuerpo. En fin. No. O sea, no estoy pensando en partes de cuerpo, Sabi. Fotográfico, del cuerpo Del fotográfico. cuerpo fotográfico. Estoy Sí. pensando en partes de cámaras. ¿No? Sí, En fin, claro. estoy lleno de Ahí. temor, pero quien haga el mejor edit de ese instante acrobático y peligroso que acabo de desplegar, para quien no lo haya visto, pues estábamos en YouTube también. Pues le voy a regalar algo que se me ocurra. Quien yo diga, no mames, esto sí estuvo súper ofensivo, súper gif. desagradable, pues les voy a regalar algo. Les voy a regalar algo. Sí. En fin, así son las cosas. Hay que irnos acostumbrando. Hay cámaras presentes. Abramos el diafragma un poco y vayamos ensanchando esta imagen. Es decir, es momento de ver a algunos participantes de la imagen. Es momento de ver a el pueblo uniformado. ¿Listo, hermoso? Por favor, pueblo uniformado. ¡Listo! La imagen se ensancha. Estamos ya muy claramente en la ceremonia. Gorras Así es. blancas, gorras no blancas. En el presidium, digamos que como les mencionaba yo, Ujú. es muy amplio. Ujú. Estaban varias personas militares. Estaba el director actual del Heroico Colegio Militar. Estaba invitados internacionales, el agregado de defensa de la Embajada de Alemania en México, el coronel de la Defensa Naval Militar y Aérea de la Embajada de Brasil en México Ujú. y el embajador de Guatemala en México. Ujú. También Mira. había, pues digamos, representantes del ejército de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, de Corea, Ah. que digamos como que los que marcharon en el desfile del 15 de septiembre, Ajá. también están, menos los rusos, todos tranquilos. Todos tranquilos. Los rusos no están. ¡Ah! Había, Bueno.
Había miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaba Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Protección Ciudadana, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, la de Educación, Leticia Ramírez. Estaba el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el de Marina, Rafael Ojeda, el de Trabajo, Marat Bolaños, el de Turismo, Miguel Torruco, el de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, y pues porque estaban en Veracruz, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y además estaba el director general de la Lotería Nacional y la directora general del Servicio Postal Mexicano. Ahí está. Además del director de Banco de México, que fue el que llevó los 60 pesos. La morralla. Muy bien, el bolo. Toma El 20, bolo. toma 20, toma 20. Así apretándole los cachetes, decíndole así como... Imagínate Tome sus a todo el 20. colegio militar. ¡Bolo, bolo! ¡Qué horrible! Ay, ay, ay. Se los pasó discretamente como abuelita. Exacto. Ahora, de esta imagen, lo que vale mucho la pena ahí tener ubicado es justo esta encarnación de algo que ha estado entre nuestras bocas y que justamente no hemos acabado de redondear porque no es complejo, más bien pareciera ser muy sencillo y muy evidente, aunque no lo es. Es el concepto de pueblo uniformado, ¿no? Pueblo uniformado. Ustedes en la imagen pueden ver muy claramente a la... que no es secretaria de Correos, ¿no? Encargada de Correos, ¿cómo se llama? Directora. La directora del La Servicio directora Postal Mexicano. Del Servicio Postal Mexicano, pero a la derecha y hacia abajo ustedes pueden ver a un individuo con una gorrita, a dos mujeres con uniforme, a diferentes individuos con gorras y con... ¿Gorras se llaman? Sombrero. Gorras y con decoraciones, es decir, sí estamos frente a la manifestación del pueblo uniformado, pero antes de estar frente a la manifestación del pueblo uniformado, estamos frente a la manifestación del pueblo según López Obrador. Ok. Ahí estaría bueno saber cómo y por qué, porque como les decía, es un evento privado. Ujú, O sea, no es como... O sea, no se lo entregó en el Zócalo. ujú. ¿Por qué sí está representado aquí el pueblo, Benjamín? Porque el pueblo es todo. Ya. El pueblo, según López Obrador, es todo y existen varios tipos de pueblo, pero tenemos que viajar en el tiempo, queridos amigos. Para entender qué es el pueblo según Andrés Manuel López Obrador, que no es cualquier pueblo, Ok. no es una demarcación, no es un montón de gente inspirada por un mismo sentimiento, es una circunstancia muy, muy específica. Tenemos que viajar una vez más al principio de todo lo que nos interesa. No al principio de todo, sino al principio de todo lo que nos interesa. Adán y Viajen Eva conmigo heridos. a la República Romana. Así es. Muy poco entusiasmo de la producción, ¿eh? Hay poco Tengo que entusiasmo de decir. la ¿por producción, qué? ¿eh? Viajen conmigo hacia un territorio de togas y, Vino. y compartir el papel higiénico, entre comillas, porque no era papel higiénico, era una esponja con un palo. Y se compartía, así como tú y yo, hermoso. ¿Lo harías conmigo? Sí, güey, hazlo. ¿Por qué no? O sea, ¿no defecarías conmigo así viéndonos a los ojos platicando sobre las nuevas hazañas de Mario? Así como, no, y después hizo esto y aquello. ¿Me pasas No. la esponja? Sí, toma. Y después yo te la pido. Sí, ¿me pasas la esponja? Y así. ¿No? Güey. Pero después de la esponja siguen ahí. Claro. Ok. Estamos comentando la vida de Mario, tío de Ajá. César, por cierto, y compartiendo la esponja. Compartiendo historia, compartiendo debate, compartiendo la esponja. Y en esa plática estarían compartiendo qué es el pueblo. Exactamente. Entonces, señoras y señores, queridos amigos, para entender qué es el pueblo Andrés Manueliano, López Obradoriano, tenemos que entender qué es el pueblo para Roma. La palabra pueblo viene de la palabra latina populus, que no es populus. Populus es un árbol. Hay que tener cuidado ¿sí? con esa pronunciación. Sí, Son de es esas personas con chopo, pocas... chopo o encino, se dice populus, pero estamos hablando del populus. Ajá. Ahora, el populus no es lo mismo que la plebe. El populus está compuesto por ciudadanos. Es decir, gente que pertenece a, en esos momentos, la República Romana.
en donde encontramos la primera gran manifestación de lo que podría entenderse como el pueblo según López Obrador, en esta hermosísima y muy filmada, fotografiada y mencionada serie de siglas y palabras, Senatus Populusque Romanus. Ese famoso SPQR que ustedes ven en pendones, en estelas, en piedras, en muros, en pinturas, en películas, etcétera. El famoso SPQR, En la camisa. En la camisa de la Roma, por en la ejemplo. Champions. Si llegan a la Champions. La Fíjense, Roma. eso es bien interesante porque un montón de siglas y un montón de frases que se siguen utilizando en Italia son derivadas o vienen directamente de ese tiempo de nuestra historia. Por ejemplo, el Pontifex Maximus, que es el Papa, es un cargo romano que, por ejemplo, ostentó César, ¿no? Y que se ha ido heredando, o sea, Francisco, ese aficionado al Boca Juniors, no sé si es aficionado al Boca Juniors. Al San Lorenzo. Al San Lorenzo y comedor de choripán. Sí. De una u otra manera es descendiente de César. ¡Ah! ¿Lo pueden Así creer? es. Sí, son Pontifex Maximus los dos y fue el mismo cargo, ¿no? Tienen más Pero cosas bueno, en común de las que nos imaginamos. el Senatus Populusque Romanus, la SPQR significaba, designaba todo lo que tenía que representar al pueblo romano, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso ya genera dos lugares de poder, el Senado y el pueblo romano. El Senado era una clase pequeña que tomaba decisiones y que generaba una serie de ciclos de intervención en donde todos los participantes del pueblo, pues más afamado, más rico, etcétera, familias distinguidas, podían tomar decisiones alrededor de Roma, ¿no? La República Romana es famosa en ese sentido, ¿no? El famoso Senado. Ahora, el pueblo, ¿qué quería decir? El pueblo simplemente era la amalgama de dos espacios, los patricios y los plebeyos. Es decir, los patricios pertenecían a familias distinguidas con una historia mítica incluso. Algunas familias decían ser descendientes de Eneas, Ulises, Zeus, etcétera, ¿no? Esos eran los patricios y los plebeyos, pues era banda del montón, ¿no? La Nosotros perrada. seríamos plebeyos, por ejemplo, en esa circunstancia. Nuestras vidas pasadas. Ajá, en nuestras vidas pasadas estaríamos entre puro plebeyo. Ahora, Seguramente. esto ya genera una división bien importante para entender que es la palabra pueblo tiene en sí misma una división inherente, ¿no? Existe el pueblo, pero no todo mundo es pueblo. Existen los patricios y existen los plebeyos. Esta división, después de la caída de la República y la llegada del magnífico Imperio Romano, se dividió en honestiores y humiliones. Es decir, los humildes y los honestos. ¿Y los humildes tenían que ser honestos? No, o sea, los humildes... Es que la honestidad tenía otra carga, ¿no? Ajá, o sea, debían ser honestos, ¿no? Estamos hablando de Roma, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como que todo está... Honestos. Todo está enmarcado en ese lugar hermoso de el romano debe ser, ¿no? Ok. Que hubo poco romano que dijera, sí, me lo voy a tomar en serio. Pásame esa Huevo. esponja. Sí. Hey, tú, pásame esa esponja, quiero ser un gran romano. Exactamente. Entonces, esto durante el imperio se volvió en honestiores y humiliones. Ahora, hay algo súper importante aquí. El poder ya no está instalado en el pueblo. Es decir, el Senado y el pueblo romano eran representados bajo esta gran insignia, ¿no? SPQR, ¿no? Después del imperio, el imperio está completamente encapsulado por un solo personaje llamado el emperador, que tiene imperator, es decir, poder absoluto. Claro, es un imperio. No, él tiene el poder absoluto, Ok. ¿no? Y en ese sentido, existe esa persona que tiene el poder absoluto. Hay senadores, hay un montón de gente que Opina. que opina y que cree que tiene algún tipo de peso, etcétera, pero no tiene ningún tipo de relevancia. El que tiene el poder absoluto es el emperador romano y los demás son los demás, es decir, los honestiores y los humiliones. Esta división en tres
se extiende hacia la Edad Media y hacia la Ilustración. En la Edad Media el pueblo es más bien ya se entiende como eres pueblo porque compartes una lengua, compartes una etnia, compartes una religión y compartes una noción de ser pueblo llano, ¿no? Okay. Y dentro de ese mismo pueblo llano, dado que el pueblo llano tiene ningún tipo de relación real con el poder, existe el pueblo gordo y el pueblo flaco, o el pueblo humillado, ¿no? O Suena más feo humillado. el pueblo bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pópulo grosso o el pópulo minuto son como las dos grandes sectores del pueblo a lo largo de la Edad Media. Pero pasa algo maravilloso. Los hombres dicen, ¿qué tal si nos ponemos pelucas blancas? Un poco de talco, perfume, Y tacones. tacones, e investigamos los extraños placeres de la sodomía. ¿Qué tal si encendemos velas e inauguramos una etapa llamada la Ilustración? Y dentro de la Ilustración aparece un tipo con peluca y talco y demás llamado Rousseau. Sí. Y Rousseau dice, pues ¿qué pedo el pueblo? Güey, ¿y el pueblo qué? ¿Y el pueblo qué? No puede ser que sea nada más ahí una masa de gente piojosa. No traen peluca. ¿No? ¿Dónde están sus pelucas? ¿Dónde está su poder? Etcétera. Y entonces Rousseau hace algo súper importante, que es decir, no. En una sociedad ideal y justa, el pueblo es todo. El pueblo es el entero de los ciudadanos en el Estado, ¿no? Entonces, el pequeño gesto importantísimo de Rousseau es decir, tal vez nos sobran un poco los reyes, ¿no? Tal vez nos sobra un poco los cardenales. Tal vez es posible que exista algo llamado el pueblo soberano, en donde el pueblo se vuelva como una institución incontenible y que el mismo pueblo se gobierne a sí mismo. ¿Cómo? ¿Dónde? La República Romana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pueblo... ya voy a terminar. El pueblo como gesto estatal nace en la Ilustración. Después, Jefferson, el señor Thomas Jefferson, ¿Tomás? Sí, ¿no? Sí. Thomas Jefferson empieza a utilizar la palabra pueblo en el sentido de Rousseau. ¿En dónde? En la Declaración de la Independencia, ¿no? Ok. Y entonces dice... La del 4 de julio. Ajá. Entonces dice, el pueblo es esto, el pueblo es aquello, el pueblo tiene derecho a esto y aquello y aquello y aquello, perseguir la felicidad. Will Smith, 200 años después, tiene esa escena maravillosa, ¿no? Ujú, donde En la va en la alcanzando. cancha del básquetbol, etcétera. Y por chistoso que parezca, la Revolución Francesa toma muchísimo de la Revolución estadounidense o americana, conocida en ese momento, y toma muy literal la idea de que el pueblo es bueno inherentemente y que tiene la responsabilidad de luchar contra cualquier tirano, y entonces decapitan a sus reyes, Ay, etcétera. cabezas rodando. Se inaugura este lugar espectacular de la historia de la humanidad y llega o se reinstala un concepto otra vez romano, en donde ya no estamos hablando de patricios y plebeyos, ni de honestos y humildes, sino estamos hablando de pueblo bueno, pueblo malo. Es decir, bajo la luz de Rousseau, todos somos pueblo, Pero hay pueblo bueno y pero pueblo hay malo. pueblo bueno y hay pueblo malo, ¿no? Es decir, el tirano, el explotador, el etcétera, 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 es parte de un pueblo malo, ¿no? Ok. En ese sentido, nace muy modernamente la noción de pueblo bueno, y en México, todos muy empapados de Rousseau y de la Revolución Americana y demás, se manifiesta en algo que es bien importante y que a mí se me había escapado por completo, pero viene de ahí, que es la cartilla moral famosa, que se distribuyó e imprimió hace unos años aquí, que fue un documento que se quedó inédito durante muchos años. López Obrador lo retoma y dice, ¡que se distribuya! Tomen ustedes su cartilla moral. La cartilla moral se escribe en 1944, la escribe Alfonso Reyes, se la piden expreso para una campaña de alfabetización, y entonces Alfonso Reyes dice, sí,
démosles libros a esta gente, pero Eso hizo Pero Alfonso sobre Reyes. todo démosles cierta guía de qué estamos pensando desde las cúpulas de la revolución, supongo, que, De la posrevolución, que ¿no? tendría que ser la consistencia moral Ujú. del pueblo, ¿no? Esta misma se queda, en el 44 se queda sin publicarse, se retoma en el 84, José Luis Martínez le da una retocada y se piensa distribuir, se vuelve a quedar sin distribución este panfletillo, pero se queda muy en el imaginario de algunos personajes. Uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué involucra la cartilla moral? Pues es básicamente la definición del pueblo bueno. Ujú. La cartilla moral para México es la definición del pueblo bueno y también la definición de algo que es muy importante para esta conversación, que es el humanismo mexicano. ¿Qué es eso? Otro concepto más inventado claro. por Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Eso no existía, ahora existe, como la noción cuarta transformación, Sí. como la Las noción mañaneras. fifís, como la noción mañaneras, es decir, este demiurgo tabasqueño llamado Andrés Manuel López Obrador también tiene este concepto ahora filosófico llamado humanismo mexicano, que aparte lo presentó en el Zócalo y dijo, ¿les gusta? Va, se llama así, pum, golpe en la mesa, ahora existe. Y el humanismo bien. mexicano está atravesado por los siguientes conceptos que están tomados de la cartilla moral. ¿Qué hace a un pueblo bueno? Respetarse a sí mismo, a su cuerpo y a su alma. Ujú. Respetar a la familia, respetar a la sociedad, respetar a la patria, respetar a la especie humana, respetar a la naturaleza. Suena bien. Esos son los grandes, pues, sí, ya si uno se clava O sea, en qué entiende alguien por familia, Por etcétera, cada cosa. tal vez puede Respeto. ser un poquito más espinoso, pero a partir de ahí nace algo llamado humanismo mexicano, que está afincado en dos lugares, ¿no? Amor al pueblo, el pueblo es todo, el pueblo es bueno, incuestionable, y para que todos no sé qué, primero los pobres. ¿Cómo es la frase? Primero que... Por por el bien de todos, primero el los bien pobres. todos, primero los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los humillados, el pueblo Ah, bueno, El pueblo flaco. el pueblo flaco, ¿no? Esa es la noción del pueblo bueno López Obradoriano, ¿no? Que está tomado de la República Romana, después el Imperio Romano, la Edad Media, La ilustración. la Ilustración, la Declaración de Independencia, la Revolución Francesa y posteriormente la Cartilla Moral, Ujú. ¿no? Todo eso empapado un poco de guerra de reforma y juarismo, pero viene de ahí. Esa es la noción de pueblo bueno, pueblo malo. ¿Qué es el pueblo bueno? Pues un pueblo moral. Ujú. El pueblo bueno es el pueblo moral, que se Ujú. respeta a sí mismo, que respeta a su familia, que respeta a su país, a su patria, que respeta a la especie humana y a la naturaleza, ¿no? Ese es el pueblo bueno, el pueblo moral. Ahora, ¿de dónde viene el pueblo uniformado? Pues de esta subdivisión muy sencilla. El pueblo está constituido por pueblo malo y pueblo bueno. Ajá. El pueblo malo ya sabemos quiénes son, ¿no? Los patricios, los pueblo grosso. Conservadores. los honestos, entre comillas, los conservadores después, etcétera, etcétera. La derecha en la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el pueblo bueno está también integrado el pueblo uniformado. ¿Qué es el pueblo uniformado según el señor Andrés Manuel López Obrador? Es el ejército, las Fuerzas Armadas, la aviación, todos La los Marina. miembros del pueblo que usan uniforme es pueblo uniformado. ¿Por qué? Porque él lo explica en un discurso con estas frases tal cual: el ejército mexicano surge del pueblo. Las Fuerzas Armadas nacieron con la Revolución Mexicana, son pueblo uniformado. No son un ejército de oligarquía, no es un ejército europeo, es un ejército del pueblo que nace con las fuerzas, que nace con la Revolución Mexicana. Entonces, para Andrés Manuel López Obrador no es una institución de derechas, no es una institución de conservadores, es Ok. una institución de revolucionarios y está nacida y surgida, brotada de la región más humilde, más delgada y más buena de este país, que es la pobreza absoluta.
Claro, ¿no? que era una noción de mediados del siglo pasado, Ujú, había 3 empleos que te garantizaban, 3 profesiones que te garantizaban empleo ujú, seguro, ¿no? Que Ujú. era ser profesor, ser militar o Ujú. ser sacerdote, ujú, ¿no? Ser soldado. ujú. Y a partir de esta noción de pueblo bueno, lo que busca Andrés Manuel López Obrador es quitarle esta noción de élite, de intocabilidad y de Ujú. impermeabilidad Ujú. al ejército en el discurso, porque ya Ujú. veremos que en la realidad es otra cosa. Ujú. Pero al dejar de llamarle los soldados, el ejército, las fuerzas armadas y llamarle pueblo uniformado, Ujú. por un lado los acerca a esta noción de pueblo bueno y por otro lado los vuelve a mantener a raya de la policía. Ahí está. Es una vez más cambiarle el significado a... Sí. O recuperarlo. Ah. O recuperarlo. ¿No? Porque Claro. una de las cosas que hace con la Guardia Nacional es decir, eso ya existe, amigos. Ujú. O sea, que Sí. ustedes no lo sepan, Eso pues es un pedo. Yo ya lo leí, Ajá, ¿no? claro. Y eso es lo que hace con la Guardia Nacional. Entonces, en resumen, rapidísimo. Pueblo bueno igual a SPQR, Roma, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo romano. Pueblo es igual a patricios y plebeyos, honestiores y humiliores después en el Imperio Romano. En la Edad Media, pueblo gordo, pueblo flaco. Y después llega Rousseau, dice, basta ya, el pueblo es todo, el pueblo es soberano. Que rueden las Y cabezas. que rueden las cabezas. En América, Jefferson dice, sí, a huevo, el pueblo es buenísimo, el malo es el tirano. Después la Revolución Francesa, sí, a huevo, sangre, sangre todos. Llega Napoleón, las Guillotinas. cosas cambian. Por otro lado, México está súper empapado de republicanismo, de revolución, etcétera. El pueblo bueno se enfrenta constantemente al pueblo malo y a partir de la cartilla moral de Alfonso Reyes nace más o menos la noción de pueblo bueno de Andrés Manuel López Obrador, que es una persona que se respeta a sí mismo y su alma, a su familia, la sociedad, la patria, la especie humana, la naturaleza, y eso también da significado al humanismo mexicano, que significa amor al pueblo, y la noción de que el pueblo bueno es pobre, es humilde, es entregado, es amoroso, y el pueblo uniformado es parte del pueblo bueno a López Obradoriano, porque el ejército mexicano surge del pueblo y las Fuerzas Armadas nacieron con la Revolución Mexicana, por lo mismo son pueblo uniformado. Ajá. Ahí está. ¿Les gustó? ¿Te gustó? ¿Más o menos? No mames, le eché un chingo de Qué ganas, güey. pesado. No, estudié chingo ayer. Tiene mucho gustó sentido, a ti, además. Sí, con ¿no? Muchas cosas ahora. Ahí está. Me lo eché resumido a ver si sale en un short. Pero bueno, eso es el pueblo bueno según López Obrador y eso es el pueblo uniformado según Andrés López Obrador. Es importantísima esa noción para entender esta Todo foto. lo que viene, ajá. ¿No? Entonces, después de... Tranquilo, Denme un segundo. un poquito de Denme un café. segundo. Después de entender esta noción, pueblo uniformado, y comprender... tenemos comentario en YouTube. ¿Nos lo puedes leer, por favor, mi querido hermoso? Les recordamos que estamos en vivo en Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Tenemos un comentario de Diana Romero. Ajá. Dice, buen día queridos, aquí no hay insultos, aquí puro amor. Éxito Chiqui Babies. Ahí Gracias, está. Y también diciendo, México. México. Me gusta eso de Chiqui Babies, ¿eh? Chiqui Babies, ahí está. Suena bien. Mi Chiqui Baby Dana, te agradecemos muchísimo. Y es momento de, a partir de todas estas nociones, un muro, un rectángulo blanco, el pueblo uniformado, Lugar. es momento una de fecha. ir conociendo a los protagonistas, el reparto de esta imagen. Así es. Si pensamos en el reparto, en, digamos, las personas que ocupan el centro de la fotografía, o el primer plano, Ujú, primero y segundo plano Ujú, de exacto. la fotografía, ujú, vemos, si ven ustedes la pantalla en la extrema izquierda, a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Ujú. Isela Rodríguez. ujú, Después al secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval. ujú. Después vemos la figura de Cienfuegos y el presidente. Y después la presencia del secretario de Marina, Ujú. José Rafael Ojeda. Ojeda. El del secretario de Marina, el de la Defensa y la secretaria de Seguridad son 3 protagonistas importantes de esta fotografía porque nos pueden dar pie
a las distintas motivaciones políticas de lo que está sucediendo Ujú, y a las distintas interpretaciones que se le dieron a la fotografía. ujú. Como decíamos, hay un gran despliegue del gabinete, no de las figuras más fuertes del gabinete, pero muchas del gabinete. Ujú. O sea, estaba ahí la secretaria de Cultura, la de Educación, el de Trabajo, como de ¿qué estaban haciendo ahí? Ujú. Está la de Seguridad, el de Defensa y el de Marina en el primer cuadro, y dicen que las motivaciones políticas que puede haber para esta condecoración y el peso que se le da a la condecoración es, por una parte, hay dos teorías conspiranoides y una un poquito más sostenible. Las conspiranoides es que Xóchitl Gálvez, si se acuerdan de nuestro episodio de Xóchitl Gálvez, Ujú. tiene un hermano militar. Claro, Sí. sí. Al parecer es un militar no de medio rango, sino de alto rango, Ujú. que habría estado haciendo campaña y cabildeando al interior de las Fuerzas Armadas a favor de su hermana. Y que este acto público habría sido la manera del presidente de decir: "Shh, shh, 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 todo mundo tranquilos, acuérdense que el pueblo uniformado está de este lado, del lado correcto de la historia, Con Es el parte pueblo. del pueblo. con el pueblo". Otra interpretación conspiranoide es que las Fuerzas Armadas no estarían tan contentas con el apoyo institucional a Omar García Harfuch para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, puesto que García Harfuch es parte de la Policía Federal. Claro. Pero nadie está de acuerdo con esa candidatura. Nadie, Solo Claudia Sheinbaum, solo- ¿no? ajá. Doctora, por favor, abra los ojos. Y Maldita Antonia sea, Tolini. Abra los doctora. ojos. Antonio Tolini. Pero Tolini está de Saca acuerdo. tus manos de ese cuenco. Claudia Sheinbaum, por favor, despierte. Sí, no está bien. Y que habría sido como de, oye, pues cómo le están dando tanto peso a un policía que así le ha tirado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ujú. Ya. Están medio conspiranoides esas. Sí, estamos en el esas terreno de la teorías. conspiración, ¿eh? Illuminati. Estamos en mundo Illuminati. Ajá. Hay otra que también podría clasificarse de conspiranoide, pero hay más elementos para sostenerla, que tiene que ver con Rosa Isela Rodríguez y con que esté ahí. Ujú. Está ahí. Justo a finales de septiembre, Rosa Isela Rodríguez presentó, y Andrés Manuel López Obrador Sí, exacto. presentó las cifras de la incidencia delictiva y las cifras de violencia. Ujú. Ok. Y era muy importante que fueran a la baja, Ujú. porque lo sabemos y lo hemos mencionado múltiples veces, una de las grandes deudas de Andrés Manuel López Obrador en su sexenio va a ser el tema de seguridad. O sea, Sí. era muy importante que las cifras, la tendencia fuera a la baja. Ujú. Y al parecer, dice la comentocracia, Rosa Isela Rodríguez habría presionado a Andrés Manuel López Obrador a hacer este acto público más grande y darle el peso específico al aniversario del colegio militar, a cambio de que los militares ayudaran a sostener esas cifras a la baja. Ok. Cifras a Qué la oscuro. baja que las organizaciones de la sociedad civil han buscado refutar, o se están Ujú. refutando, ¿no? De no es cierto que vayan a la baja, está subestimado, están subestimadas las desapariciones. En este nuevo censo que ordenaron de desaparecidos, están buscando borrar o invisibilizar denuncias y demás para decir que están bajando las cifras, cuando en realidad no están bajando, están aumentando. Ujú. Ay. Esto se sostiene en los cambios en las instituciones encargadas del conteo de personas desaparecidas, Claro. etcétera, 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 ¿no? También se sostiene en el peso que han tenido tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina a lo largo del sexenio. Si bien se ha hablado constantemente de una militarización y del peso que le está dando el presidente a las Fuerzas Armadas, últimamente hay signos importantes que nos hablan de ese peso de las Fuerzas Armadas, que es que por primera vez en muchísimos años, o sea, desde que acabó la revolución, el secretario de Defensa y el secretario de Marina están haciendo posicionamientos políticos públicos. Ah. Hace unas semanas, el secretario de Marina sale a presentar la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la prensa? ¿What? En la mañanera. ¿Eso pasó? Eso Sí. pasó. No mames. ¿Eso pasó? Eso está Sí. peligroso, Oh ¿no? my God. Se ve a el secretario de la Defensa Nacional tomándose fotos con Claudia Sheinbaum, haciéndole sugerencias sobre su seguridad. Ya hay un posicionamiento de... Porque las Fuerzas Armadas es como, ok, nosotros somos el Fuerzas Armadas, somos de élite, por supuesto que estamos con el régimen,
pero somos intocables pero acá estamos calladitos. Ajá. Cuando todo nos bien. necesitan, nos hablan. Castrense, esa era la palabra que estaba buscando. La carrera castrense. Cuando nos necesitan, nos hablan, pero estos son mis privilegios y nadie me los toca. Aquí no, nosotros estamos con el gobierno, con este gobierno, y lo vamos a defender. No mames, qué miedo. Mejor hablemos de Roma. Hay también otras cosas, se les empieza a salir el chismecito a los secretarios de la defensa Ajá. por primera vez. O sea, había temas de seguridad, de abuso de autoridad, pero ahora con el Guacamaya Leaks le salen los chismes al ejército Ujú. Qué oso. y le salen chismes al secretario de la defensa. Hay artículos periodísticos que documentan sus viajes de lujo al extranjero con toda su familia, cargados a la Secretaría de la Defensa Nacional en aviones militares, los viajes de terciopelo, les llaman. Los viajes de terciopelo. Le sacan un escándalo con un departamento que resulta que le habría regalado o que habría aceptado a cambio de dar un contrato de más de 300 millones de pesos a una inmobiliaria. Y él dice, no, yo lo compré en 9 millones de pesos en obra gris. Así, secretario, por favor, si la obra terminó 11 años antes, Claro. como en obra gris. Ujú. Ok. Entonces, ya vemos a 2 secretarios muy partícipes de la vida política nacional. ¿Y qué hay interés y de en la ellos, vida no? partidista. Como para estarles sacando chismes y estarles sacando cosas. Claro, o sea, entonces no es solamente el peso que se le da a la institución, Ujú. sino el peso que se le está dando a los secretarios. Ujú. Y también es muy significativo en la fotografía que tanto el de Marina como el de la defensa tienen sendas sonrisas. Ujú. Yo he hablado En la mucho. fotografía, ¿no? Es que eso es bien importante de que tengamos todos que estamos hablando de una fotografía. Es En decir, específico. no sabemos qué están pensando, no sabemos si sonríen todo el tiempo o si sonríen poco. Podemos decir que en este encuadre, que en esta composición, que estén los dos sonriendo es súper significativo. Sí. Sí, o sea, ¿cuándo habíamos visto en apariciones públicas? O sea, ¿cuándo habíamos visto en el balcón de Palacio Nacional, mientras están viendo el desfile militar, al secretario de la Defensa sonreír? O sea, si acaso Tú se odias acercaba... que sonríe ese señor. Pues no, que a mí tiene- me da miedo que sonríe ese Ajá. señor. Me da ¿Te mucho imaginas- miedo que te sonríe ese imaginas señor. Que el pobre señor Sandoval esté así viendo así como nuestro canal, porque nos hemos enterado, por cierto, que Que estos sí videos lo lo ve ven. gente macizuda, ya se los estaremos platicando, pero que estés así como te esté viendo y de repente diga, no mames, ¿qué acaso? No me puedo reír. ¿Qué acaso uno de los supremos de acá de la mera armada no tiene derecho a sonreír? ¿Qué te hago, Gabriela, Gabriela. cuando sonrío? Me das miedo, Luis. Perdóname, pero me das miedo. Lagrimita de Luis Crescencio. Tengo una condición maxilofacial. Sí, exacto. No es sonrisa, es dolor. Es dolor en realidad. Yo tampoco No, querría. No hay nada de dolor ahí, ¿no? Se Está llama, en la choncha. se llama espasmo de la reflejo. glotis o algo Ajá. así. Y no está sonriendo, solamente está sufriendo un chingo todo el tiempo. Todo el tiempo. Ajá. Y que sonrían justo en el momento Ujú. de la entrega del reconocimiento a Salvador Ujú. Cienfuegos, ¿no? Ujú. Entonces sí es importante estas estas personas que están en el segundo plano, digamos, y que están en línea con el presidente, Ujú. porque sí es cuestiones de seguridad Ujú. nacional y en realidad tendría que ser exterior, pero sabemos que las Fuerzas Armadas están totalmente imbricadas en la seguridad interior y en otras muchas tareas. Sí. Y el gesto que tienen estas 3 personas de bravo, de mamá en 10 de mayo, ¿no? Ujú. De bravo, mi niño, Ujú. mientras le están entregando el reconocimiento a Salvador Cienfuegos. Ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos un rectángulo, tenemos un muro, tenemos un pueblo y tenemos reparto. Así es. Ya le pusimos nombre, ya generamos conceptos, ya engrosamos conversaciones, ya estamos entendiendo muy claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de esta foto. Y es que estamos hablando de un montón de historia, ¿no? Sí. Un montón de relaciones y un montón de significados, significantes y demás. Pero es momento de decir, amor con amor se paga.
y esta bandera merece sus honores. Nuestra mera bandera, la bandera de los honores a la bandera, se le celebra, se le celebra, se le celebra, se le celebra, y estos son los verdaderos honores a la bandera. Muchísimas gracias a nuestros Patreons. Vamos a una pausa en donde vamos a celebrarlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, bandera, y honor a quien honor merece. Regresamos después de esta pausa y es nos el vemos final en la parte número 2 de esta serie dedicada a esta fotografía, historia de una foto, porque todos los caminos llevan a AMLO y también aparentemente a Roma, que podríamos decir que AMLO es Roma. No, no lo es. Oh my God. Pero se nutre, ¿no? Se nutre. Y regresamos, nos vemos en la segunda parte. Recuerden, véanos en Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Ahí estamos en vivo y los esperamos en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y en YouTube. Nos vamos a la segunda parte, o más bien nos vemos en la segunda parte, no se la pierdan. Y de nuevo, honor a quien honor merece. Muchísimas gracias, bandera. Estos son los honores a la bandera. Bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria la nación independiente. Firmes ya. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast.